Y no, ahorita empieza a hablar. Sí, ya pues información. Ya, amigos, ¿Ya? Buenos días. Continuando con el módulo de nutrición en UCI, el tema del que vamos a ver el día de hoy es nutrición parenteral, su uso en el paciente crítico. La agenda. Lo que vamos a ver pues son generalidades, indicaciones, riesgos comparados contra la nutrición enteral, inicio temprano versus inicio tardío, nutrición parenteral suplementaria, optimización energética y proteica y complicaciones asociadas. Esto pues va a ser muy leve porque hay un tema que este es un tema que se va a ver más adelante por uno de los compañeros. En cuanto a las generalidades, la nutrición parenteral pues es la administración de nutrientes de forma directa en el torrente sanguíneo. Y esta es una técnica que comenzó a utilizarse en pacientes con fístulas gastrointestinales y paulatinamente su uso se ha ampliado en numerosas indicaciones. Esta técnica pues se sugirió por primera vez en el año de 1937. La idea de esta técnica de nutrición parenteral fue dada por un residente de cirugía de 32 años de Estados Unidos, el doctor Stanley Gray, no recuerdo su apellido, más adelante lo menciono. Y en cuanto a los tipos de nutrición parenteral, pues se puede clasificar en nutrición parenteral total o nutrición parenteral suplementaria. Esto dependiendo si la nutrición parenteral que se está dando es completamente por el torrente sanguíneo o suplementaria cuando el paciente sí tolera adecuadamente la nutrición por la vía enteral y aparte se le agrega la nutrición parenteral para complementar. Y esta es una clasificación completa y suplementaria. También existe otra clasificación que es la nutrición parenteral central y la nutrición parenteral periférica. La nutrición parenteral periférica pues tiene sus indicaciones. Esta es cuando se espera que la nutrición parenteral que se le dé a nuestro paciente sea de un tiempo corto. Las guías SPEN refieren arbitrariamente un tiempo corto como menor a 30 días. Y también tiene que cumplir ciertos rangos para que la nutrición se pueda administrar de manera periférica. Yo a la persona pues necesito que en mi hospital creo que se administra de manera periférica, pero sí se puede. La única, los criterios que se deben de cumplir para que la nutrición se pueda administrar de manera periférica, aparte de que se tiene que planear un periodo corto de la nutrición parenteral, es que sea estas temas diluidas a que las soluciones que se administren sean menor a 900 miliosmoles, ya que mayor a esta concentración de miliosmoles no es posible administrarse por vía periférica. Aquí ya es necesario administrar una vía central. En cuanto al paciente crítico, pues esto ya se ha mencionado previamente. Todo paciente crítico pues tiene un estado hipercatabólico como respuesta al estrés. En este tipo de pacientes pues se dificulta más la optimización de la nutrición y hay un riesgo de déficit energético, tanto por el estado hipercatabólico que tiene nuestro paciente, tanto como por la dificultad para poder optimizar la nutrición o la imposibilidad a veces para poder iniciar una nutrición por vía enteral. Entonces, en estos tipos de pacientes sí se puede valorar cuando no es posible una nutrición enteral adecuada, el inicio de este tipo de terapia de nutrición por vía parenteral. Originalmente en el temario, antes de este tema, estaba el tema de nutrición enteral. Por motivos de calendario pues se dio esto, pero en ese tema se va a ver que la nutrición enteral sigue siendo la primera opción en pacientes críticos, no es la nutrición parenteral. Y la nutrición parenteral solamente se debe de indicar cuando hay dificultades para una nutrición óptima con una nutrición enteral exclusiva. No en todos los pacientes por hecho de estar críticos, por hecho de estar hipercatabólicos, debemos de iniciar con este tratamiento. Y aunque no alcancemos los requerimientos óptimos en un paciente,
no se debe iniciar de manera temprana la primera semana, tampoco como tratamiento suplementario a la nutrición enteral. Dices que no pueden ir juntas. Sí, sí pueden, es un tipo, una nutrición parenteral suplementaria. Nada más digo que la nutrición enteral es la primera opción. Sí existe nutrición parenteral suplementaria, pero como indicación no se inicia de manera temprana, ambos juntos en la primera semana, según, bueno, más adelante lo voy a mencionar. Pero sí existe nutrición parenteral suplementaria. Nada más quiero que quede claro que la primera opción en pacientes críticos sigue siendo la nutrición enteral. Pero aún así no se debe de estigmatizar la nutrición parenteral, ya que es una opción segura, siempre y cuando esté prescrita de manera adecuada y de manera individualizada en cada paciente. Esta es algo que a lo mejor se complica un poco por las fórmulas que ya vienen preestablecidas. Generalmente pues hay fórmulas de nutrición parenteral que ya vienen preestablecidas en las que no se pueden hacer muchas modificaciones, y la manera ideal de iniciar una nutrición parenteral y de continuarla pues es irla individualizando dependiendo de los requerimientos de nuestros pacientes. No todos los pacientes requieren la misma fórmula de manera ideal. En cuanto a las indicaciones para iniciar nutrición parenteral, bueno, estas son indicaciones sugeridas. Ahorita les voy a comentar las indicaciones que están en las guías ESPEN y en las guías ASPEN. En indicaciones sugeridas pues pueden ser un ILE prolongado, con mayor de 3 días, síndrome de intestino corto, malabsorción severa, un tiempo para alcanzar la nutrición enteral completa u oral posterior a 5 o 7 días, aportes energéticos insuficientes, hiperemesis gravídica y un alto riesgo de aspiración. Estas son indicaciones sugeridas que vienen en este artículo. Pero ¿cuáles son las que mencionan las guías? Pues las guías que nosotros utilizamos. A grosso modo, la nutrición parenteral está indicada en todo paciente que no puede iniciar de manera que no puede iniciar porque tiene contraindicación para iniciar una nutrición por vía enteral. Tenemos que las guías ASPEN, por ejemplo, refieren que no debemos de basarnos tanto en una enfermedad o en un estado médico o un diagnóstico médico para iniciar la nutrición enteral. Es decir, lo que les mencioné previamente son indicaciones sugeridas, pero no por el hecho de que el paciente tenga tal enfermedad es ya indicación para iniciar la nutrición por vía parenteral. Solamente se debe de indicar en pacientes en los que haya imposibilidad para iniciar la vía enteral. Las guías canadienses, que pues también, bueno, las guías ASPEN también están basadas en las guías canadienses, tomando en cuenta las recomendaciones americanas y canadienses, también refieren lo mismo, que la indicación es pacientes que no pueden iniciar la vía enteral. Y las guías ESPEN también mencionan que se deben sus indicaciones pacientes que no puedan iniciar la nutrición por vía enteral en las primeras 24 a 48 horas. Son los pacientes que son candidatos para iniciar nutrición por vía parenteral. Estas son consideraciones que se tomaron, eran consideraciones previas, no consideraciones que vamos a tomar en cuenta antes de iniciar el tratamiento nosotros, sino lo que se creía o lo que estaba establecida en guías o en artículos que actualmente ya consideramos como que están desactualizados. Previamente se considera que la nutrición parenteral tiene una mayor tasa de complicaciones en pacientes críticos y que pues estas complicaciones se dan y que había una mayor tasa de complicaciones asociadas a nutrición parenteral temprana. Es decir, en guías previas podemos encontrar que la nutrición parenteral no la recomiendan iniciar en una manera temprana, sino recomiendan iniciar a posterior a 5 o 7 días, pero esto en guías previas. Esto ya no está actualizado. Y en cuanto a la tasa de complicaciones, pues esto, como les mencioné previamente, esto no es una complicación como tal de la nutrición parenteral, sino de una indicación no individualizada o una prescripción no individualizada de la nutrición parenteral que puede traer mayor tasa de complicaciones. Ahora iniciando, comparando la nutrición enteral contra la nutrición parenteral. Este es un artículo que se publicó en el año 2014, es un ensayo aleatorizado, pragmático,
en los que se evalúa la unidad de cuidados intensivos no planificada de 33 unidades de cuidados intensivos en Inglaterra. En este estudio se comparó la nutrición enteral versus la nutrición parenteral. Y bueno, el grupo de estudio, que es el grupo de nutrición parenteral, son pacientes a los que se le iniciaron la nutrición parenteral posterior a 36 horas y que requirieron de la nutrición parenteral de al menos 5 días. Estos fueron, bueno, los puntos que ellos evaluaron. Su punto principal fue la mortalidad a los 30 días y los puntos secundarios pues eran las complicaciones. ¿Qué se encontró en este estudio? Pues en cuanto al punto primero, la mortalidad, que no hay ninguna diferencia significativa en cuanto a la nutrición parenteral total y la nutrición enteral, con una P mayor de 0.05, un intervalo de confianza que pues traspasa la unidad. Y en cuanto a los puntos secundarios, igual no hubo diferencias significativas en ninguno de los puntos que aquí se están evaluando, de falla respiratoria, falla cardiovascular, falla neurológica, falla renal, falla gastrointestinal. Y estos son otros puntos secundarios que evaluaron: la presencia de infecciones y el tiempo de estancia media, tanto en unidades de cuidados intensivos como hospitalaria. Vemos que no hay diferencias tampoco entre el tiempo de estancia intrahospitalaria ni el tiempo de estancia en unidad de cuidados intensivos. Y en cuanto a los otros tipos de complicaciones, solamente la única diferencia significativa que se encontró era que había más eventos de vómito asociados a la nutrición enteral versus la nutrición parenteral. Y también se encontró que había, pues, que sí había un riesgo de hipoglucemias mayores en la nutrición enteral, pero al momento de ver el intervalo de confianza, pues vemos que no es confiable, ya que rebasa la unidad. Bueno, traspasa la unidad, el intervalo de confianza del 95%, entonces en estos pues la sola P como tal no nos sirve para evaluar. Entonces, pues, ¿cuáles son los resultados a grosso modo de este estudio? Pues que no hay diferencias significativas entre la muerte a los 30 días en ambos grupos de nutrición. En el grupo de pacientes con nutrición parenteral total y en el grupo de pacientes con nutrición enteral. Salud. Gracias. Y pues la única diferencia fue la episodios de vómito mayor en nutrición enteral. Entonces, no hay mayor riesgo de nutrición parenteral contra la nutrición enteral. Esta iniciada de una manera adecuada y con prescripción individual de cada paciente. Lo que ya les mencioné. Y en cuanto a inicio temprano o inicio tardío de la nutrición parenteral, si nosotros vemos guías previas, la guía Aspen, la anterior a la actualización actual, nos refiere que la nutrición parenteral no se debe de iniciar de manera temprana, es decir, antes de los 30 días, de los 5 o 7 días a la admisión en la unidad de cuidados intensivos. Esto por estudios previos que asociaban el inicio temprano de la nutrición parenteral a una mayor mortalidad, a una mayor tasa de complicaciones. Esto porque pues, artículos previos, por ejemplo, este artículo que es del año 2011, evaluó la nutrición parenteral de inicio temprano versus de inicio tardío en pacientes críticos. Fue un ensayo multicéntrico aleatorizado en el que se evaluó pues, el inicio temprano versus inicio tardío. Fue un estudio grande que incluyó más de 4.600 pacientes, en los cuales se comparó el inicio temprano a las 48 horas de su ingreso versus el inicio después de los 7 días. Ellos pues sí encontraron una mayor tasa de complicaciones en pacientes a los que se les había iniciado nutrición enteral de manera temprana. Sin embargo, pues este estudio tiene varias limitaciones. La principal limitación de este estudio fue que utilizaron nutrición parenteral que ya venían estandarizados.
con una relación proteínas y energía, proteínas y calorías relativamente baja. Y este estudio también solamente no se hizo con validación externa, solamente fue con una validación interna en el país donde se llevó a cabo. Ellos encontraron que el inicio tardío de nutrición parenteral pues, se asociaba con una menor tasa de infecciones. Aquí podemos ver, estos son las alteraciones la principal hallazgo que ellos encontraron, que había una mayor tasa de infecciones en pacientes en los que se había iniciado nutrición parenteral de manera temprana, con una P de 0.08, pero con las limitaciones del estudio que ya les comenté. Entonces, al momento de ver estos estudios, pues no es nada más ver las tablas, ver los resultados, ver sus gráficos, sino también evaluar bien el contexto del estudio y la manera en que se fue desarrollando, la metodología en la que se llevó. Por estos estudios fue por los que en guías previas en la guía previa estaba recomendado el inicio de nutrición parenteral hasta posterior a 7 días, porque en ese tiempo se relacionaba con una mayor tasa de complicaciones. Y pues, ¿cuál fue la razón de los resultados favorables de este estudio? Pues una administración excesiva de energía por parte de la nutrición parenteral y pues asociada a una producción de energía endógena no inhibible. Esto es algo que se evaluó posterior a este estudio. Este es otro estudio más reciente. Este fue publicado en el año 2013. Este es otro estudio también multicéntrico, aleatorizado, simple ciego, que fue hecho desde el año 2006 hasta el año 2011 en 31 hospitales, en el que también se evaluó el inicio temprano versus el inicio tardío de la nutrición parenteral. ¿Cuáles fueron los puntos que evaluaron ellos? Pues el principal punto fue la mortalidad al día 60 y la estancia el tiempo de estancia tanto en hospital como en unidad de cuidados intensivos, y también valoraron, otro punto secundario, la muerte posterior a su regreso de hospital. Ellos no encontraron ninguna diferencia significativa en cuanto a la mortalidad en pacientes manejados con nutrición parenteral temprana versus nutrición parenteral de inicio tardío, posterior a los 7 días. Y no se atribuyó ningún daño al uso de nutrición parenteral de manera temprana en este estudio. Entonces, en las guías más recientes, las más actualizadas, tanto de la ESPEN como de la ASPEN, ellos ya no mencionan que hay una contraindicación para iniciar la nutrición parenteral de manera temprana. Las guías ESPEN recomiendan iniciar la nutrición parenteral en aquellos pacientes que no sea posible iniciar la nutrición enteral dentro de posterior a los primeros 3 días, dentro de los primeros 3 a 7 días. Y bueno, esto con un grado de recomendación B. Y las guías ASPE, que estas son las que previamente decían que se debe iniciar nutrición parenteral posterior a los 5 o 7 días, en su última actualización ya refieren que no hay diferencias significativas de iniciar nutrición parenteral exclusiva de manera temprana versus iniciarla de manera tardía, posterior a los 5 o 7 días, por lo cual pues se podía iniciar la nutrición parenteral en aquellos pacientes en los que había indicación por contraindicación para iniciar la bilateral dentro de la primera semana, con un grado de evidencia alta y un grado de recomendación fuerte. Esto pues hablando de la comparación del inicio temprano versus el inicio tardío de la nutrición parenteral. Ahora iniciando con nutrición parenteral suplementaria. La nutrición parenteral suplementaria pues es aquella NPT que se añade nutrición enteral cuando la nutrición enteral por sí sola es insuficiente para cubrir los requerimientos de nuestro paciente. Los requerimientos tanto de calorías como los requerimientos de proteínas, y los que se calculan pues por la calorimetría o por las fórmulas que ya se habían mencionado en clases previas. ¿Cuándo iniciar la nutrición parenteral suplementaria? Pues las recomendaciones de ambas guías son muy similares. Es en aquellos pacientes en los que
haya imposibilidad para cubrir, las diferencias es que la guía Aspen refiere que cuando haya incapacidad de satisfacer el 60% de los requerimientos de energía y proteína, y las guías Aspen refieren que cuando haya incapacidad para requerir el 50% de los requerimientos de energía y de proteínas calculados de manera individual de nuestro paciente. Pero aquí sí está el hincapié de que esta nutrición se debe de iniciar posterior a los 7 días, no se debe de iniciar de manera temprana. ¿Por qué? Porque pues ha habido estudios, esta es una gráfica que está en las guías Aspen, que comparan, las guías Aspen en las que se menciona la nutrición parenteral suplementaria. En esta se evalúa la mortalidad de la nutrición parenteral suplementaria versus la iniciada de manera temprana versus la iniciada posterior a los 7 días, y no se encuentra ninguna diferencia en la mortalidad. Es decir, aquellos pacientes que toleran la vía enteral, en los que es posible iniciar la nutrición por la vía enteral, aunque no se alcancen los requerimientos calculados de manera inicial, podemos esperarnos con la nutrición por vía enteral, y posterior a 7 días, si vemos que siguen sin alcanzarse los nutrimientos, ya iniciar la nutrición parenteral para complementar estos requerimientos nutricionales. No hay diferencias en iniciarlos en la mortalidad, tanto de iniciárselos de manera temprana para complementar, como esperarnos para iniciar la nutrición parenteral de manera suplementaria, de manera complementaria a la nutrición enteral. Y en cuanto a esta es otra gráfica que compara las infecciones, igual de inicio de la nutrición parenteral suplementaria de manera temprana o posterior a 7 días, y tampoco hay diferencias. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues que no hubo diferencias significativas en los resultados clínicos de iniciar la nutrición parenteral suplementaria posterior a de manera temprana antes de los 7 días, y pues se recomienda no iniciar la nutrición parenteral suplementaria antes del día 7 de la admisión en la UCI, esto siempre y cuando nuestro paciente tolere la vía enteral y se le haya iniciado nutrición por vía enteral, así no se alcancen los requerimientos esperados por este paciente. En cuanto a las preparaciones de la nutrición parenteral, pues estas son otras 2 guías que trata quise resumir, pero en un cuadro pequeño, en los que se comparaba los preparados de la nutrición parenteral. Este estudio, que es que se publicó en el año 2012, comparaba el objetivo de los requerimientos, tanto de cuando iniciamos la nutrición parenteral sin un objetivo específico, cuando se inicia con un objetivo de solamente las calorías, y cuando el objetivo de la nutrición parenteral son los requerimientos tanto de proteínas como de calorías. ¿Cuáles fueron los objetivos de calorías que ellos tomaron en estos 2 grupos? Pues fue una ecuación de Harris-Benedict con los requerimientos de calorías de cada paciente más el 20% agregado por el estrés, porque son pacientes en estado hipercatabólico por situación de estrés, y un 10% aumentado hasta que se le realizara la calorimetría indirecta. Estos eran los objetivos de energía o de calorías de estos 2 grupos, y los objetivos proteicos de 1.2 a 1.5 gramos por kilo del peso corporal previo al ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Este objetivo proteico solamente se tomó en cuenta en este grupo. Entonces se compararon los resultados finales en los 3 grupos en los que se compararon estos 3 objetivos. Cuando no hay algún objetivo propio de calorías o de proteínas, cuando hay un objetivo de alcanzar los requerimientos de calorías de esta manera, o cuando hay un objetivo de alcanzar las proteínas de 1.2 a 1.5 kilogramos de peso.
¿Y qué se encontró? Pues ellos encontraron que había una reducción en cuanto a la mortalidad de hasta el 50% a los 28 días posteriores al ingreso a los niveles de cuidados intensivos en los pacientes en los que tenían objetivo de alcanzar tanto ciertos requerimientos de kilocalorías como los requerimientos de proteínas, y que no había una diferencia significativa si solamente nos basábamos en una meta, la meta de alcanzar las kilocalorías en el paciente crítico. Esto pues es muy importante, ya que como les mencioné al inicio, hay fórmulas de nutrición parenteral que ya vienen preestablecidas, que no es posible individualizar a cada paciente. Y por el estudio del año 2011 que les mencioné previamente, en el que había mayor mortalidad asociada al inicio temprano de nutrición parenteral, pero era porque se utilizó una fórmula de nutrición parenteral estándar con una relación de proteínas y de calorías bajas. Entonces, pues la manera óptima de iniciar una nutrición parenteral pues es individualizada. Lo ideal es no son las formulaciones estándar que se tienen en muchos lados, que ya vienen de manera preestablecida. Generalmente la que ya viene preestablecida de objetivos de calorías es una kilocaloría por mililitro, pero pues basarnos solamente en este objetivo pues no es lo ideal. Tenemos que basarnos tanto en los requerimientos calculados de energía de nuestro paciente como en los requerimientos de proteínas, ambas, en kilocalorías y proteínas. Este es otro estudio, también publicó en el año 2012. Este fue un estudio en un centro único observacional, en el que aquí también se evaluó las metas de proteínas en las formulaciones de nutrición parenteral, nada más que ellos no estudiaron una sola meta de proteínas, una meta de rangos, como en este periodo de 1.2 a 1.5. Ellos lo dividieron en 3 grupos, en pacientes con un bajo aporte de proteínas, un aporte medio de proteínas y un alto aporte de proteínas. En los pacientes que incluyeron en el grupo de un bajo aporte de proteínas, las proteínas estaban a 0.8 gramos por kilo de día. En el grupo de pacientes con un requerimiento, con un aporte medio de proteínas, era de 1.1 gramos por kilogramo de peso de proteínas al día. Y en los pacientes que incluyeron en un aporte alto de proteínas, ellos les aportaron 1.5 gramos por kilo de peso corporal al día. ¿Y qué fue lo que encontraron ellos? Pues que había una menor mortalidad en los pacientes a los que se llevó a un objetivo de aporte proteico medio y alto. Si se comparaba el grupo de aporte bajo y el grupo medio, una menor mortalidad en los pacientes en los que se tenía un aporte de proteínas medias, y al momento de comparar el aporte proteico alto de 1.5 tenía también una menor mortalidad comparado con estos dos grupos previos, con el grupo de bajo proteínas y en el grupo de proteínas medias. La diferencia la encontraron en la mortalidad en cuanto a la puntuación Apache, SOFA. Bueno, aparte de este objetivo de proteínas, algo que también se relacionó con la mortalidad pues fue el puntaje Apache, el SOFA y la edad de los pacientes. Entonces, pues, ¿para qué nos sirve conocer estos estudios? Pues para lo que lo mencioné previamente, la manera ideal de iniciar nutrición parenteral pues es de manera individualizada. Lo ideal no es con las formulaciones estándar. Complicaciones asociadas a la nutrición parenteral. Esto lo menciono así, pues, de manera leve, porque ya vi que había que este era un tema de más adelante. Las complicaciones agudas en la nutrición parenteral, pues la podemos dividir en complicaciones mecánicas y metabólicas. Complicaciones mecánicas asociadas a los excesos vasculares, que puede ser flebitis o infección asociada a los excesos vasculares, infecciones como bacteremia. En cuanto a las complicaciones metabólicas, pues estas pueden ser principalmente hiperglucemia y síndrome de realimentación. Para prevenir la hiperglucemia se recomienda iniciar con
con una infusión de glucosa menor a 4 miligramos kilo minuto en pacientes que ya se conocían previamente con diabetes y que son pacientes críticos, con una infusión de 2 miligramos por kilo por minuto. Los objetivos de glucosa que establece la guía ASPEN es de 140 a 180 miligramos por decilitro. Y pues, ¿quién es él? Es el doctor Stanley J. Dodry. Él es el que ideó la nutrición parenteral, un residente de neurocirugía. La idea de la nutrición parenteral se refiere que la presentó a la edad de cuando estaba en su residencia, y esta idea la presentó cuando tenía 32 años. Y pues él no patentó la nutrición parenteral, ya que refirió que sintió que limitaba el acceso de estos avances hacia los pacientes y hacia los médicos, y que si patentaba la nutrición parenteral, pues se iba a limitar el beneficio de su idea hacia los pacientes y hacia sus médicos tratantes. Estas pues son dos citas de él. Dice: parece muy simple y obvio ahora, pero en ese momento que realizaba la profesión médica, mucha gente dijo que no funcionaría y que vas a matar gente. Y pues estos son los pasos que yo vi acerca de cómo podemos hacer la indicación de nutrición parenteral, clasificándolo en pasos de calcular los requerimientos de energía, calcular los requerimientos de proteínas y otros elementos más aparte de estos. Lo primero que se debe hacer pues, es calcular los requerimientos individuales de calorías de nuestro paciente. Estos pues, se pueden calcular por calorimetría indirecta o por la ecuación de Harris-Benedict, con un 20% agregado a lo que nos da aquí por la situación de estrés, y un 10% hasta alcanzar la calorimetría indirecta. Y pues aquí de manera arbitraria se puede iniciar también de 20 a 40 kilocalorías por kilo de peso al día. Y posterior a esto podemos calcular el requerimiento de proteínas de nuestro paciente. Y como ya les mencioné, por las guías se recomienda un aporte energético alto, de 1.5. Bueno, el aporte que se recomendó en el estudio que les presenté era de 1.2 a 1.5, pero pues actualmente se está viendo que se puede utilizar requerimientos de proteínas un poquito más altos. Lo podemos iniciar con un requerimiento de proteínas de 1.5 a 1.8 gramos por kilogramos de día. Bueno, aquí les puse un ejemplo. Pues tenemos un paciente masculino, 60 años de edad, esa es su talla, su IMC. Vamos a calcular el requerimiento de energía a 35 kilocalorías por kilo de peso al día. 35 por 60 pues nos da un requerimiento de energía de 310 kilocalorías al día. Entonces aquí ya tenemos el requerimiento total de kilocalorías que debemos aportar a nuestro paciente al día. Lo siguiente es el calcular el requerimiento de proteínas. Con un requerimiento de 1.5 por kilo, pues, y si nuestro paciente pesa 60 kilos, va a tener un requerimiento de 90 gramos de proteínas. Ya que tenemos el requerimiento de proteínas de nuestro paciente, pues lo tenemos en gramos. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de convertirlo a kilocalorías. Esto se hace multiplicando los gramos de proteínas por 4. Y esto nos va a dar un requerimiento de proteínas en kilocalorías, convertido en calorías, de 360 kilocalorías. El siguiente paso es convertir este requerimiento de proteínas en gramos de nitrógeno. ¿Cómo se hace esta conversión? Al requerimiento de proteínas se debe dividir entre la constante que ya conocemos, 6.25. Entonces, en este paciente que tiene el requerimiento de 90 gramos de proteína al día, dividido entre 6.25, tenemos un nitrógeno de 14.4 gramos. El siguiente paso es calcular la relación kilocalorías nitrógeno. ¿Y cómo hacer esto? Pues primero se debe calcular las kilocalorías no proteicas. Para calcular las kilocalorías no proteicas, pues son las kilocalorías totales que ya hemos calculado previamente,
de 210 y a esta restarle las kilocalorías proteicas que ya hemos calculado también de 260. Con esto tenemos un requerimiento de las kilocalorías no proteicas de 1740 y ahora ya podemos hacer la relación de kilocalorías nitrógeno, donde dividimos las kilocalorías no proteicas entre los gramos de nitrógeno. Las kilocalorías no proteicas pues son las que ya tuvimos aquí, 1740 entre los gramos de nitrógeno que ya hemos obtenido previamente de convertir los requerimientos de proteínas en gramos de nitrógeno. Entonces 1740 entre 14.4 y esto nos da una relación de kilocalorías de nitrógeno de 120 a 1. Esta relación, pues como ya se había mencionado previamente, como lo mencionó el doctor Pablo en su clase, pues varía dependiendo del requerimiento de nuestro paciente, dependiendo del grado de estrés. ¿No se supone que las kilocalorías proteicas se suman al requerimiento de las calorías totales? O sea, calculaste un requerimiento energético de 2100 kilocalorías, pero el aporte de proteínas es aparte de ese requerimiento base. No, es que ahí consideró, dentro del requerimiento total, consideró las kilocalorías proteicas, por eso lo está restando. Por eso, pues está restando. 2100 son las kilocalorías totales. Sí. Esas son las kilocalorías de todo lo que necesita. Lo que la está restando son las proteicas. Por eso. Sí, pero había dicho que son las kilocalorías más el aporte de las kilocalorías proteicas en el establecimiento de la nutrición parenteral, ¿cierto o no? Pero esto lo voy a ver más adelante con la división. Entonces, esto nada más es para ver el cálculo. Está bien. Es para sacar las relaciones. Para sacar las relaciones de ver los requerimientos. Yo creo que no me estoy explicando. Me refiero a que cuando tú dijiste que ibas a hacer un cálculo de requerimiento energético, ibas a establecer un requerimiento de kilocalorías y aparte ibas a sumar el requerimiento de proteínas. No iba a ser separado, que en realidad tiene que ser separado, pues. No, sí es separado. Aquí esto nada más es para ver el total y aquí en la siguiente, que más adelante ya hago la división del aporte tanto de proteínas, de kilocalorías, Sí, eso que sí está bien, Pero más tarde lo aclaro, ya que acabes lo vuelvo a preguntar. Y el siguiente paso después de hacer este cálculo ya es ver la distribución. ¿Cómo vamos a dividirlo? Vamos a dividir pues, el requerimiento energético de nuestro paciente, tanto el requerimiento de glucosa, lípidos y proteínas o aminoácidos. ¿Cuáles son los valores que ya tenemos? Pues el valor que ya tenemos es el del requerimiento de proteínas que ya habíamos calculado previamente, que es 900 gramos de proteínas convertidos a kilocalorías, 360 kilocalorías. Entonces ya tenemos aquí el requerimiento que tiene nuestro paciente de proteínas es de 360 kilocalorías o 90 gramos, que es ya que tenemos esto, ¿qué es lo que sigue? Entonces estas son las kilocalorías proteicas. Ahora las kilocalorías no proteicas, estas las vamos a dividir en requerimiento de glucosa y de lípidos. La división es 60-40. Esto es en un paciente con estrés moderado. Entonces el 60% de los requerimientos de kilocalorías no proteicas, el 60% de 1740 es 1044 kilocalorías y el 40% de las kilocalorías no proteicas de 1740 son 636 kilocalorías. Y ahora esto es los requerimientos en kilocalorías, pero necesitamos nosotros hacer la conversión a gramos para la formulación. Entonces, para convertir las kilocalorías de glucosa en gramos, se debe de dividir estos requerimientos, 1044, en 3.4, que es la constante. Entonces, nuestro paciente tiene un requerimiento de glucosa en gramos de 307 gramos. Y las kilocalorías de lípidos, para convertirlas a gramos, la constante es 9. Debemos de dividir esto, 696, entre 9, y nos va a dar un requerimiento de 77 gramos. Entonces aquí ya tenemos en gramos
requerimientos que va a requerir la formulación parenteral de nuestro paciente. Y pues esto ya es nada más la conversión de gramos en kilos, pero gramos sobre kilogramo de peso, en la cual pues los gramos de requerimiento de nuestro paciente lo dividimos entre el peso de nuestro paciente, que pues ya que es un paciente de 60 kilos, con una relación de glucosa de gramos sobre kilogramo de peso de 5.11 y de lípidos de 1.8. Y para la tasa de oxidación, la tasa metabólica de oxidación, tanto de los requerimientos tanto de glucosa como de lípidos, a extras, a los gramos sobre kilogramos de glucosa y de lípidos, lo que se hace es multiplicarlo por 0.6, la constante, y así ya nos va a dar la tasa metabólica de oxidación, 3.58 de glucosa y 0.89 de lípidos. Pero pues aquí lo importante es los requerimientos ya en gramos que requiere nuestro paciente, tanto de glucosa, de lípidos como de proteínas, para que debe tener su formulación de la nutrición parenteral. Entonces, ahora el siguiente paso. Ahí te voy a empezar tantito. Sí. Ahí a tu paciente, ¿qué porcentaje de lípidos de totales de la dieta le planeabas dar? O sea, del total de calorías, ¿cuál es lo normal que tienes que dar de carbohidratos, de proteínas y de lípidos? Pues bueno, en este ejemplo es un paciente con un estrés moderado, en el que yo vi que las divisiones de los requerimientos de kilocalorías no proteicas se debe de hacer el 60%, el 40% en lípidos y el glucosa 60%, y el requerimiento de glucosa, carbohidratos, y que el requerimiento de proteínas pues se ha calculado previamente, pero que esto pues iba a variar dependiendo igual del paciente. Sí, va a variar. Pero más o menos, ¿cuánto te sale del total del aporte de lípidos? ¿Qué porcentaje? O sea, tú calculas en un paciente del aporte de carbohidratos, una persona normal, ¿cuánto se come de carbohidratos? ¿Qué porcentaje? ¿El 100% de tu dieta, cuánto te comes de carbohidratos? 60%. Ahí lo tienes. 60%. 60%. ¿Y de proteínas? 60. ¿De proteínas cuánto? 15% y 15-20%. ¿Y cuánto le estás dando a tu paciente de lípido? ¿Qué porcentaje? Y el 40%. No. El ¿Y del total? Del total. Bueno, pues aquí al requerimiento total de 2100 es. Pues ahí está, pues sácalo. 679, Sería 3.600. 679 entre 2100, el 33%. Muy bien. Entonces le estás dando en tu cálculo 50% de carbohidratos del total de la dieta, 33% de lípidos y 17% de proteínas. Así que es tu distribución total del aporte, pues. Ahí, como tú dices, tienes que individualizar dependiendo de las necesidades del paciente. Pero pues también acuérdate que pues, puede haber alteraciones metabólicas, pues dependiendo del porcentaje de lípidos o carbohidratos que tú le estés dando. Pues. Entonces, es algo que tienes que sacar en el cálculo final de cómo te quedó la dieta para ver qué le estás dando. Pues. 50% de carbohidratos, 33% de lípidos y 17% de proteínas, que es más o menos el rango aceptable. A mí se me hace que son demasiados lípidos, pues el paciente está catabólico, a lo mejor me gustaría darle más proteínas o a lo mejor un poquito más de carbohidratos. Por lo que también dijo Pablo, pues necesitamos energía de fácil disponibilidad, pues. Entonces, no es que esté mal el cálculo, sí está bien el cálculo, pero se tiene que hacer el ejercicio completo, pues, al final de tu prescripción, para saber qué es finalmente lo que tienes, verlo así como que el panorama completo, y si es necesario
pues si tú lo ves así en el panorama completo con los números que a lo mejor no te gustan mucho, podrías hacer ligeros ajustes para llegar a tu meta. Pues. Sí, pues ya convertidos aquí en los requerimientos de kilocalorías de cada uno, de proteicas, de lípidos y de carbohidratos, pues aquí ya con estos números se puede hacer el ajuste ya del todo. Nada más en el ejercicio yo he encontrado que en el estrés moderado fue lo que quise poner solamente como ejemplo para hacer el cálculo. Yo tengo una duda, ¿cuál es la tasa metabólica de oxidación normal de los lípidos? De la glucosa es de 2 a 5 y está bien, te sale 3.58, entonces está bien tu cálculo, pero de los lípidos la verdad no sé por eso, espérate. Porque da 0.8 microgramos kilo minuto. Esa es tu tasa de oxidación, ¿es normal? Está baja, está alta. Está normal, pero el rango no lo recuerdo. Cuando lo leí, sí mencionaba cuál era el rango normal. Se me pasó. Okay. Bueno, Pero ahorita sí lo se debe buscamos. Ahorita lo buscamos porque sí sería pues de recordar para cualquier cálculo, a ver si la tasa de oxidación es adecuada y saber que la producción de CO2 por ese metabolismo va a ser adecuado y te va a estimar un requerimiento energético, pues, o te va a representar en un gasto calórico adecuado para el paciente. Pues. Sí. Lo revisamos porque sí es importante que lo sepamos. De la glucosa es 2 a 5. Ajá, el 3.58 está bien. El siguiente paso que yo encontré ya es calcular pues la nutrición parenteral. Esto de 50, 20 y 10% no tiene nada que ver con esto de aquí. Esto es por la concentración de los componentes de la fórmula de nutrición parenteral. Componente de la glucosa pues, es la solución glucosada que está al 50%. El componente de la solución con lípidos está preparada, viene ya al 20% y de la solución de aminoácidos viene al 10%. Debemos de calcular todo esto y nuestra fórmula de nutrición parenteral que se le va a administrar a nuestro paciente debe tener aporte de glucosa, carbohidratos, lípidos, aminoácidos, vitaminas, multivitamínicos, oligoelementos, sodio, potasio, fósforo, magnesio, calcio, carnitina, insulina, heparina y solución inyectable. El requerimiento de solución de agua inyectable pues ya se va a ajustar dependiendo de la cantidad que nos dio de los componentes previos, dependiendo del aporte hídrico que queramos dar a nuestro paciente. Eso también ya se debe individualizar. En cuanto al cálculo que se le debe poner de la solución glucosada, pues ya conocemos la solución glucosada que viene al 50%. Entonces, 1000 mililitros de esta solución tiene 500 gramos de proteína. En el cálculo previo que hicimos, si ya vimos que nuestro paciente tiene un requerimiento de 307 gramos de glucosa, entonces aquí se debe hacer una regla de 3. ¿Cuántos mililitros requiere esta solución para aportar 307 gramos de glucosa? 614 mililitros. Entonces nuestra fórmula debe tener 614 mililitros de solución glucosada. De lípidos, el preparado que ya viene de solución con lípidos está al 20%. Entonces, 1000 mililitros de esta solución nos aporta 200 gramos de lípidos. En nuestro paciente, por el cálculo que ya hicimos previamente, un requerimiento de 77 gramos de proteína, por lo mismo, una regla de 3, necesitamos 385 mililitros de esta solución que se va a llegar a nuestra solución parenteral. Y aminoácidos, la solución, aquí son 20. El formulado que viene es de 20%. No me equivoqué. Sí, si es al 10, aquí era el 10% y aquí era un 100. Esto me faltó corregir. Sí. Viene al 10%. Entonces, el 10% de esta solución me aportaría 100 gramos de aminoácidos. Y si ya vimos que nuestro paciente tiene un requerimiento de 90 gramos de aminoácidos de proteínas, entonces una regla de 3. De esta solución le toca 900. Entonces, nuestro protocolo de solución parenteral hasta este momento debe tener 714 mililitros de solución glucosal al 50%, 385 mililitros de la solución con lípidos al 20% y 900 mililitros de la solución con proteínas o aminoácidos al 10%. Esto, pues, falta corregirlo. Aquí es el 10, aquí es 100. Entonces, ya tenemos la cantidad de elementos que debe tener tanto la solución glucosada de lípidos y de aminoácidos.
la glutamina. El requerimiento que se tiene de glutamina es de 0.3 a 0.6 gramos por kilogramo de peso. En nuestro paciente que pesa 60 kilos, un requerimiento de 0.3 le tocarían 18 gramos de proteína. La presentación que viene de la glutamina es de 100 mililitros con 20 gramos de proteína, con 20 gramos de glutamina. Lo mismo regla de 3, pues, de esta solución con glutamina le tocarían 90 mililitros a fin de administrar los 18 gramos de requerimiento de glutamina. En cuanto al multivitamínico, se requiere, necesitamos administrarle 10 mililitros de multivitamínico. Este es un requerimiento que ya viene establecido, este no se ajusta por kilo por día. Oligoelementos, encontré que la presentación comercial de oligoelementos se llama Transefundin, que esta ya viene preparado. El requerimiento de oligoelementos, al igual que el de multivitamínicos, son 20 mililitros al día, con esta presentación que ya viene, esta presentación comercial que ya viene con esta puerta, este no se debe ajustar. De sodio, el requerimiento de sodio es de 1 a 2 miliequivalentes por día. Entonces, pues, si nuestro paciente pesa 60 kilos requiere 60 miliequivalentes de sodio al día, si lo calculamos con un requerimiento de 1 miliequivalente de sodio. La solución glucosato, la solución salina, 10 mililitros tenemos que ya tiene 30 miliequivalentes de sodio. Entonces se requieren 20 mililitros de esta solución a fin de que nos aporte los 60 miliequivalentes de sodio que debe tener. Entonces esto también se va a llegar a nuestra fórmula. 20 mililitros de la solución salina para aportar 60 miliequivalentes de sodio que requiere nuestro paciente. En cuanto al potasio, el requerimiento termina de 1 a 2 miliequivalentes por kilo. Tenemos que hay dos formas de administrar potasio a nuestro paciente: el KCl y el fosfato de potasio. El KCl, 10 mililitros, tiene 20 miliequivalentes de potasio, y el fosfato de potasio tiene 20 miliequivalentes de potasio y 20 miliequivalentes de potasio y 20 de fósforo. Entonces, el requerimiento de fósforo es de 20 a 40 milimoles día. Entonces, aquí se va a hacer una combinación de ambos a fin de alcanzar los requerimientos de nuestro paciente. Si nuestro paciente requiere 60 miliequivalentes de potasio y requiere 60 por los kilos de peso, ¿no? Sí, bueno, pero aquí el cálculo con el requerimiento de 20 miliequivalentes de fósforo, entonces se puede hacer una combinación de ambos. Se puede administrar, por ejemplo, en este paciente 20 mililitros de KCl a fin de que nos aporte 40 miliequivalentes, y los otros 20 lo podemos aportar con 10 mililitros de fosfato de potasio, que nos va a administrar ya 20 miliequivalentes de fósforo y 20 de potasio. Entonces los 20 de potasio que tiene esta fórmula se aumentan a los 40 que nos da el KCl, y ya tenemos el requerimiento de los 60 miliequivalentes de potasio al día, y con los solo 10 mililitros de esta solución de fosfato de potasio ya estamos administrando los 20 miliequivalentes que requerimos de potasio al día. El siguiente es el magnesio. El requerimiento de magnesio al día es de 8 a 20 miliequivalentes por día. El sulfato de magnesio, la presentación de 10 mililitros ya viene con 8.1 miliequivalentes de potasio. Si le queremos administrar, por ejemplo, 10 miliequivalentes al día, la regla de 3, entonces de este preparado de sulfato de magnesio se requieren 12 mililitros para administrarle 10 miliequivalentes de magnesio. En cuanto al calcio, el requerimiento de calcio es de 10 a 15 miliequivalentes por día. El gluconato de calcio, 10 mililitros, nos aporta 1.25 miliequivalentes de calcio. Entonces, si queremos llevar este 1.25 a 10, por regla de 3 nos toca de 80 mililitros. Entonces, se agrega 80 mililitros de gluconato de calcio a nuestro preparado para hacer los requerimientos de calcio. En cuanto a la carnitina, el requerimiento de carnitina es de 1 gramo al día. Esta viene también ya preparada de 5 mililitros que nos aporta el gramo de carnitina al día. Entonces aquí llevan los 5 mililitros. Insulina, únicamente ante descontrol glicémico.
Con esta, el requerimiento de inicio es de 0.1 unidades de gramos de 0.1 unidades por gramo de glucosa, y a las 24 horas se va a hacer el ajuste, se va a aumentar este requerimiento a 0.15 unidades por gramo de glucosa con nuestro paciente, y a las 48 horas, si continúa el descontrol, se puede subir hasta 0.2. Esta es la dosis máxima de glucosa al día. Sí, 1.2 por gramos de glucosa, que esta es la dosis máxima de insulina al día. Sí, perdón. A fin de llevar a nuestras metas que están recomendadas de 140 a 180 por los días Aspen. Y en cuanto a la heparina, se debe administrar 100 unidades por kilogramo de peso, dosis única. Entonces, nuestro paciente que pesa 60 kilos, le tocan 60.000 unidades de heparina en el preparado que ya estamos haciendo de la nutrición parenteral. ¿Eso es seguro? Sí, se usa. Es que son 100 Sí, unidades son por 100. kilo o 10 por 10, ¿no? Van a salir. Yo lo encontré a 100 por kilo y pues sí son 6.000 unidades de heparina. Aquí se me fue Ah, es que dice cero, que fue ya cero, son eso seis. es el error. Sí, 6.000 pero son 6.000. Ya, Y pues en cuanto a agua estéril o agua inyectable, solamente se requieren al menos 60 mililitros para la permeabilidad del catéter, y esta se puede ajustar dependiendo de la cantidad total de mililitros que nos dio el preparado con todo lo previo, a fin de alcanzar los metros de requerimiento hídrico que requiere nuestro paciente. ¿Cuál es el requerimiento hídrico de nuestro paciente? De 1 a 1.5 mililitros por kilocaloría, o de 20 a 35 mililitros por kilogramo de peso. Están estas dos fórmulas. Entonces, si utilizamos la primera fórmula, que es 1 a 1.5 por kilocalorías de requerimiento total de nuestro paciente tuvo un requerimiento total de 2.100 kilocalorías, calculados a 1.2 mililitros por cada kilocaloría, pues nos da 2.500. Este es el requerimiento total o el aporte hídrico total que debe tener nuestro paciente. A este 2.500 le restamos lo que ya nos dio por lo preparado previo, y eso es lo que se le debe aportar de más de agua estéril o de solución estéril. Y pues la nutrición parenteral debe estar en infusión continua para 4 horas. Y pues sería todo. Si tengan alguna duda o aporte que le dieron diferente. Nada más quería yo agregar de lo que me habías mencionado, pues de que ya habías mencionado mencionaste el estudio de calories, ¿no? Comparaba, ¿no? la nutrición parenteral con la nutrición enteral. Nada más que yo vi que había otro estudio en el 2017, el Nutridea 2, que era más que nada porque no quedaba la duda si realmente existía esta igualdad entre los dos tipos de nutrición en pacientes que estuvieran con agentes vasoactivos. Entonces hicieron el estudio con 2.410 pacientes ventilados adultos que estaban con que era dentro de las primeras 24 horas de lo que ellos consideraban estado crítico, que fue la post-intubación. Entonces los pacientes estaban, para ser incluidos, todos necesitaban tener aminas. Compararon la nutrición enteral en unos y en los otros compararon la nutrición parenteral. Y llegaron a la misma conclusión, realmente que no había diferencias. Sin embargo, lo que pues se rescató de ese estudio es que la nutrición enteral temprana también no es tan inocua como se pensaba, porque esos pacientes presentaron más tasas, los que tenían enteral, más tasas de vómito, diarrea, isquemia intestinal y pseudoobstrucciones colónicas.
que los pacientes que tuvieron nutrición parenteral. Y los que tuvieron nutrición parenteral pues recibieron mayor cantidad de aporte calórico y recibieron mayor cantidad de proteínas. Aunque pues esto pues no fue clínicamente significativo pues en los demás pues ¿cómo se llama? Puntos secundarios del estudio. Estas complicaciones fueron en los pacientes con nutrición enteral, con aminas altas y inestabilidad hemodinámica. Exactamente. Entonces, la conclusión de ellos es que pues la nutrición parenteral, aunque no es mejor, pues es una opción viable, ¿no? Cuando por algún motivo no puedes usar la enteral. Y la enteral no es tan benigna como a veces podemos llegar a creer. Sí, pero o las vías todavía, la primera opción es nutrición enteral. Esta se reserva únicamente para los pacientes con contraindicaciones para iniciar la vía enteral pues, de manera temprana, hasta 48 horas, si no es posible iniciar la vía enteral por complicaciones, ya se puede iniciar esto, pero esta no es de primera opción. Si nuestro paciente tolera la vía enteral, no tiene contraindicaciones para iniciar la vía enteral, se debe iniciar esto. Y como complemento, sí se puede administrar, pero posterior a 7 días, siempre y cuando sí haya una tolerancia adecuada a la nutrición enteral. Fíjate que yo no estoy de acuerdo con eso que dices, por eso te detuve al principio de la clase. Yo leí, de hecho mañana lo voy a traer, leí un artículo sobre, es un metaanálisis y la población es bastante importante. El título que lleva es La prevalencia de la subnutrición iatrogénica en pacientes críticamente enfermos del 2016. Es un estudio multicéntrico, se realizó en 26 países, 201 unidades de cuidados intensivos con una corte bastante amplia de 3.400 pacientes. Ellos prácticamente tomaron como punto de corte lo que dicen las guías ASPEN y ESPEN como para catalogar qué es subnutrición iatrogénica. El punto de corte es recibir menos del 80% de las calorías que tú le calculaste de entrada a ese paciente. Entonces lo que ellos encontraron es que por lo menos más del 75% de ese total, de esa muestra que te acabo de mencionar, tenían una subnutrición iatrogénica con un punto de corte del 75%. Tú podrás decir, doctor, son 5%, ¿qué tanto es? Pues sí, pero esa es como la media, pues ellos encontraron también unidades de cuidados intensivos donde solamente alcanzaban el 60%, el 55%. Y entonces la siguiente pregunta que se hicieron los investigadores fue, ¿por qué? ¿Por qué no estamos alcanzando mínimo el 80% de los requerimientos que le estamos dando a los pacientes? Ellos encontraron 3 cosas. 1, encontraron que los doctores o el personal de la salud detenía la nutrición enteral cuando los pacientes tenían un residuo mínimo, un residuo de 200, bueno, la presencia de residuo, 100, 200, y ellos dijeron, no, pues hay que detener la nutrición enteral. Lo otro que también ellos encontraron era que si el paciente tenía ausencia de ruidos peristálticos, detenían la nutrición enteral. Decían, no, pues no tiene ruidos peristálticos, hay que detenerlo. Y eso está mal, porque la ausencia de ruidos peristálticos no te habla de la integridad funcional intestinal. A lo mejor no los escuchas, pero eso no significa que el intestino esté disfuncional. Hay que tomar como varias cosas clínicas, pues. Y el tercer punto que va en relación a lo que quiero platicar contigo es el inicio tardío de la nutrición parenteral. El inicio de la nutrición parenteral no nada más es cuando esté contraindicada la nutrición enteral. Ellos quisieron llegar al punto de que si tú no alcanzas los objetivos calóricos dentro de los primeros 3 días, como usted mencionó muy bien, no te tiene que dar miedo iniciar la nutrición parenteral. ¿Por qué? Porque es más probable que el paciente sufra complicaciones que yo creo que ya sabemos todo, como mayor riesgo de infección, mayor estancia en la unidad de cuidados intensivos, mayor día de uso de ventilación mecánica, etcétera, etcétera. Entonces ellos dijeron, ok, si no las alcanzaste a los 3 días, que no te dé miedo e inicies la nutrición parenteral como suplemento para poder alcanzar esos requerimientos calóricos. De hecho, las guías ASPEN y ESPEN dicen, pues, o sea, no tienes que utilizar la nutrición parenteral solamente cuando el paciente tenga la contraindicación, ¿no? Te sirve como suplemento, pues, y es completamente válido utilizarlo.
Por eso dejé continuar y todo, pues solamente como para generar el debate con la bibliografía que yo encontré y que mañana te voy a mostrar yo aquí, pues. En ese estudio se analizó mortalidad y complicaciones con infecciones o nada más desnutrición. Todo, mortalidad, o sea, cualquier tipo de complicaciones, incluyendo la mortalidad, pues, y es más y de hecho tiene lógica, pues, pero todo lo que decimos tiene que tener un sustento estadístico, pues. Obviamente, ¿tú quién crees que se te va a morir más? ¿El paciente que está desnutrido o el paciente que está bien nutrido? Pues el desnutrido, ¿no? Entonces, pues hay que iniciarle la nutrición parenteral de manera temprana. Suplementaria, ¿verdad? En ese artículo. Ajá, ahí sería suplementaria, pues, como tal. Sí, porque bueno, en las gráficas que yo encontré, en las guías Aspen, eso no busqué un artículo aparte, pues decían que no había diferencia en mortalidad ni en tasa de infecciones. A lo mejor en desnutrición sí va a haber diferencia, pero los puntos que ellos comparan para decir nos podemos esperar a los 7 días es mortalidad e infecciones, pero pues, digo, me faltó buscar una bibliografía, solamente vi lo que decían ahí las guías y pasé las gráficas que venían en las guías Aspen. Porque al final de cuentas también se mueren más a quienes se les da el 100% del aporte calórico que al que se le da el 75, el 80% del aporte nutricional. Mira, también cuando haces un cálculo de una nutrición parenteral, se tiene que valorar la estabilidad de tu mezcla. Por eso insistí un poquito con lo de la tasa metabólica de oxidación de los lípidos. Porque cuando tú haces un cálculo de requerimiento calórico por carbohidratos y lípidos, hay una combinación de los dos para la obtención de energía casi está por la misma vía. Pues, beta-oxidación y glucólisis al final van a entrar al ciclo de Krebs y te van a dar un aporte energético. Si no es adecuado tu cálculo, entonces la mezcla es inestable y te va a dar. Por eso sí hay que buscar bien lo de la tasa. Que no salen por la prescripción de los lípidos. Y si sale adecuado, pues entonces lo puedes poner así y probablemente te la regresen como adecuada. Ahora, en el cálculo ese del sistema, bueno, del ejemplo que está bien hecho, hay más de 2.200 mililitros de todo el aporte de la mezcla. Puede ser que no le pongas algo, por ejemplo el agua inyectable y tal, y te llega el requerimiento, porque si lo daríamos así en 2.200 y tantos mililitros, pues quedaría 37 mililitros kilo de aporte de líquidos, y los medicamentos y los antibióticos y el agua, y esas cosas. Entonces vamos a tener un aporte hídrico más alto que lo que estamos esperando. El agua en sí solamente es para mantener la permeabilidad del catéter. Ese es al menos 30 metros lo que encontré. Esto puede ser, no necesariamente tiene que ser, si nuestra formulación final pues, no nos llega al total, se complementa con el agua estéril, pero esta se puede reducir hasta el mínimo que yo encontré de 30 mililitros, solamente para esto. Preferible reducir el agua estéril para bajar la cantidad de hídrica, para mantener el aporte de hídrico adecuado, que algunos de los medicamentos. ¿Cuánto dura la mezcla? Pues, y que el preparado debe ser para 24 horas. ¿Y cómo se administra? Que por vía central o periférica. Al principio mencioné que estaban las dos formas. Estaba la nutrición parenteral que se puede dividir en central o periférica. La única las dos vías son aceptables, nada más que la vía periférica debe tener ciertas condiciones para que se pueda administrar a nuestro paciente. ¿Cuáles son estas condiciones? Que la solución debe de estar más diluida, debe tener menos de 900 miliosmoles para que se pueda administrar por vía periférica, y que se prevé que la administración sea por corto plazo. Pacientes en los que se espera una administración de nutrición parenteral a largo plazo, pues ya mejor iniciarla por vía central. Porque se debe cumplir esos requerimientos, debe tener una formulación menor de 900 miliosmoles para que se pueda pasar por vía periférica, si no, central. ¿Cuánto te salió el cálculo de proteínas que le tenías que dar? ¿El 30 qué? En porcentaje. De lípidos, perdón. ¿Este? Ajá. 35%. 35%. ¿El 33? Sí, el 33. 17 de proteínas. No proteínas. Ajá. ¿Y cuál es lo ideal? Ya te lo preguntó el doctor Cristian, pero no más como repito. En porcentaje. ¿Y el 30%? Ah, ok. Del 30 al 35%. Si sobrepasa el 35%, ¿a qué complicaciones se relaciona?
pues si repasa el 35%, una mayor cetosis. ¿Haces un tema? Pues la mayor cetosis. Quizás. Tranqui, no te preocupes. Infecciones, hígado graso, son algunas de las complicaciones. Sí, Hay que tener cuidado de no sobrepasarlo porque la recomendación es débil, es una recomendación C, lo dice la guía, no sé si es ASPE nuestra, perdón, no lo recuerdo, pero es una recomendación débil, pero sin embargo el sustento es importante. Tú solamente estás dando ya el 35%, que es lo máximo pues que en teoría le podrías dar para no ocasionar esas complicaciones. Lamentablemente no estamos tomando en cuenta el aporte de, ¿cómo se llama?, de kilocalorías de otros sustratos, de otro tipo de sustratos. A lo mejor es un paciente nefrópata que tiene citrato, a lo mejor le estás dando una solución glucosada, o sobre todo aquí que tenemos a pacientes bajo un esquema de sedación que tienen propofol, que también están recibiendo pues calorías o aporte pues lipídico, pues que también se tendría que tomar en cuenta. Entonces pues el riesgo crece aún más, pues. Nomás, a manera de comentario. Me faltó comentar que un paciente con nutrición parenteral se va a estar monitorizando glucosa sérica y electrolitos de manera periódica, de manera diaria, y que un perfil lipídico, especialmente triglicéridos, de manera, en un inicio 3 veces por semana y posteriormente semanal. Y que para poder retirar a nuestro paciente de nutrición parenteral no es tan establecido con un nivel de evidencia alto, solamente son recomendaciones. No encontré algún estudio que comentara eso de manera sustentada, cuando al menos el 60% de los requerimientos de nuestros pacientes se puedan administrar por vía enteral, ya se puede reducir y retirar la nutrición por vía parenteral. Eso más me faltó comentar. Nada más quiero recordarles que recuerden que las guías son eso, ¿no? Es una guía, no es una receta que hay que seguir al pie de la letra, y sobre todo en nutrición, ¿no? Cuando tenemos un grupo americano y un grupo europeo que parece que están emprestados, ¿no?, en imponerse uno y otro. Entonces es complicado de por sí seguir una guía cuando no tienes todo lo que ellos tienen, y por eso una guía es solamente una recomendación. Entonces, en eso se debe de quedar, una recomendación. Una guía no es algo que tengas que seguir estrictamente y al pie de la letra. Entonces, debes de ajustarlo a las necesidades de cada uno de tus pacientes y al contexto de la enfermedad, de la complicación que tiene en ese momento. Y la otra es que también a mí se me hizo demasiado alto el cálculo que le pusiste. Bueno, a lo mejor es simplemente para el ejercicio, pero 35 calorías es mucho, ¿no? De hecho, algo así, un escrito que dicen los nutriólogos que si tú quieres mantener un peso son 30 calorías, si quieres bajarlo 25, si quieres subirlo 35, incluso 40, que es lo que se les da en la dieta a las embarazadas, ¿no? 35, 40 calorías. Entonces, porque con eso te va a quedar una almohada. Dos bolos. Te va a quedar ahí Dos una bolis. almohada de nutrición. Entonces creo que debemos de ajustarnos a eso, y a veces yo creo que hay que buscar un modo fácil, porque a veces cuando se siguen todos estos pasos es demasiado complejo y muy complicado calcular la nutrición cuando no es así. Entonces buscar una forma más sencilla de seguir todos estos pasos, porque si preguntas quién te entendió, yo creo que nadie. Sí, esos pasos y todo el mundo se va a perder. Pero no contábamos, traía un machote, Alexis. Aquí. No, un machote. Ay, no, Alexis. Mira, yo quería apuntarse. Un machote que traía un Casado, no.
No, un machote hijo de que dice cuántos mililitros. Oye, está Yo no dije nada. Yo no me reí. ¿Que dónde? Dice, ala, yo primero. No, es que así empieza uno con un machote y va nada más llenando y rápido vas. Pero ahí va a salir. Sí, pues de manera sí se debe individualizar así, ya que pues como se ven las que están estandarizadas, pues a veces nos quedan cortas de proteínas sobre todo, y esto se llama. Y es que realmente de ahí viene el mismo problema en los estudios donde, como bueno, no tanto problema, sino porque de cierta manera, de otra manera, al no individualizar una dieta en los estudios y el momento de manejar la misma terapia, pues te puede dar que ese factor que ya controlaste pueda traducirte en los resultados que quieres observar. Por ejemplo, se me hizo interesante porque al momento que queremos buscar un equilibrio entre pues darle lo que es del 70 al 80 y no tampoco no sobre alimentarlo, ¿verdad? Caímos en cuenta de que a los que se les daba suplementario, aparte no se especulaba que se estaba sobrealimentando porque aparte no se estaba considerando la misma producción interna, pues de los mismos procesos metabólicos que no se pueden inhibir, ¿no? Dentro del cuerpo. Al final todo tiende a la utilización de energía, incluso los mismos procesos metabólicos consumen energía. No entendí muy bien cómo prácticamente concluyó eso el artículo. Pero lo que voy a decir es que ellos lo hacen con una terapia estándar y ven unos ciertos resultados, y a la hora de la hora al final concluyen que debería de individualizarse cada dieta, que eso también podría complicar un poco más ver los resultados. Además no vi, ¿verdad?, como está en el artículo, si el aporte de ese tipo de nutrición suplementaria temprana pues se beneficiaron a los pacientes de alto riesgo nutricional, o de qué riesgo nutricional estamos hablando, porque igual entrando al estudio pues bastantes contextos, y obviamente aquellos que tenían contraindicación prácticamente casi a la nutrición pues enteral, y no por sí se da como tal únicamente por el factor de la nutrición, se le da un alto riesgo nutricional, ¿verdad? Hay otro tipo de factores que no se tienen. Entonces, como vemos, son muchos factores los que intervienen para poder obtener los resultados que se obtuvieron, ¿no? No solamente que la pura dieta fuera la gran panacea para poder modificar tales complicaciones. Se han observado pues que sí se asociaron a ciertas complicaciones, por eso que también muchas guías previas o actualizaciones de guías previas terminaban concluyendo de que pues no era adecuado a iniciarle nutrición parenteral cuando la vía más fisiológica y la que nos había dado más resultados era la enteral, y caemos en el dicho de bueno, pero como comentó el doctor Márquez, mejor desnutrirlos o viceversa, ¿no? ¿En qué punto, cuál sería el punto más adecuado, que estaba entre los 70, los 80 y tener un poquito más nutrición, no cercanos tanto al 100? Y yo creo que también eso deriva de qué tan exactas son las estimaciones que uno calcula para los pacientes, ¿no? De utilizar un adecuado método para poder calcular, pues. Porque incluso, como lo vimos en estudios previos, incluso con la telemetría dándoles el 100% de que se supone que es el estándar, terminándoles yéndole un poquito mal por darles el 100% de lo que se supone que en teoría están utilizando. Y como vimos, la telemetría indirecta también tiene muchos factores que se tienen que controlar al hacer una adecuada determinación a pensar sí o no. Y por último, yo tampoco no he encontrado algo en una causa metabólica de los líquidos. Y bueno, sí, también voy a dar la tarea de buscarlo. Pues ahorita vemos el artículo. Porque tasa metabólica creo que es un término que han usado últimamente en todos los atletas. No viene En los sobre atletas, todo no sí, vienen los ¿por atletas. qué? A lo que voy es esto, porque normalmente la glucosa es de alta eficiencia para iniciarse en el cuerpo, y uno entiende que la glucosa por sí se está utilizando una tasa constante, ¿verdad?, de glucosa. No tanto si los lípidos, porque bueno, se supone que no es la vía más efectiva, y no todo el tiempo se están metabolizando los lípidos a cierta velocidad, ¿verdad? Porque están en sustrato. A menos que seas deportista, hemos visto que no es como lo cuentan, ¿no? Que al principio, en los primeros 10 segundos de un sprint, te acabas el glucógeno, sino que muchas veces entran las demás rutas de degradación de producción de energía, que también intervienen los lípidos a una tasa más alta, y que los estudios más consistentes vienen de parte de la investigación en atletas. No tanto en este tipo de contextos, pero sí fuera de este contexto. Se me da difícil imaginarme que es una tasa metabólica de oxidación cuando tienes, bueno, otros sustratos, tienes otros más eficientes que se están utilizando antes que los lípidos, como para considerar que siempre existe una tasa metabólica como tal. ¿Okay?
bueno, sí deriva del uso, pues, o del aporte, como tú dijiste. Si le da muchos lípidos podemos generar una cetosis, porque pues estamos obligando al cuerpo a utilizar esa gran cantidad de energía, porque la estamos limitando en el otro, ¿no? En el otro contexto. Y otra cosa que en la práctica se hace mucho, y creo que hay pocos estudios sobre eso. Hay cirujanos, sobre todo cirujanos, que inician la nutrición parenteral tan temprana como días previos a una cirugía. No solo esperan a los primeros días, sino que ingresan pacientes para darle nutrición intensa, pues enteral y parenteral, 3-4 días antes, luego los operan y siguen con la nutrición. Pero habrá que ver pues los resultados que ellos tienen, porque no hay estudios así como tal que hablen de eso, pero sí inician tan temprano como es. A mí me pareció interesante, no lo voy a mencionar cuando de mi tema de nutrición en el paciente renal. Pero lo que mencionaba, por ejemplo, es que a veces hay cosas que no se toman en cuenta en los estudios. Por ejemplo, que en los pacientes nefrópatas que ya están en terapia de reemplazo renal, y cuando se les agrega nutrición parenteral, la idea del aporte de la nutrición parenteral causa en la mente del clínico mayor, o sea, tiende a pensar el clínico cuando están dando para la nutrición parenteral que estamos sobrecargando al paciente, cuando en realidad pues también a veces la misma dieta enteral es el mismo aporte, pues. Entonces es más probable que tú tienes un paciente nefrópata que no lo han pasado a hemodiálisis y estás preocupado por la hipervolemia, y es más probable que disminuyas o incluso pares la nutrición parenteral temiendo la sobrecarga de líquidos y más bien lo desnutras al paciente. Entonces son algunas cosas que a veces no tomamos en cuenta, y que eso acumulativamente ha llevado a que haya, pues, que tenga mala fama la nutrición parenteral, pues, por las complicaciones. De hecho, también otra cosa que tienen los estudios es que miden la mortalidad en UCI prácticamente de la nutrición, pero mucho de la malnutrición o sobrenutrición en ocasiones, la mortalidad es fuera de la UCI, incluso algunos meses después. Entonces esa no se contabiliza, pero esas pueden ser las consecuencias de los errores, pues, de nutrición. O pacientes que duran, eso se refiere en meses en recuperar, por ejemplo, su masa muscular, o recuperar toda su función. Aparte el costo. ¿Cuánto está una nutrición? De las estándar, como 800 pesos. Ah, no, está caro. Pero una personalizada como 2,000 pesos. Entonces Depende si es como ir una a un moda como restaurante. Alexis, como de 1,500. La de Alexis como los que Desconozco de esto, pero me estaba preguntando, por ejemplo, ya ves que para los electrolitos concentrados que uno prepara para hacer reposición, ¿no? Que se recomienda diluciones estándar, algunas diluciones ya estándar en cuanto a volumen, quizá no tanto para la carga osmolar, sino para no sobrepasar el umbral de más de 10 mil equivalentes por pena periférica, más de 20, ¿no? Por central, en la cuestión del potasio. Pero casi siempre la recomendación tiene que ver de no sobrepasar la tasa, ¿verdad? Y que sea por un método controlado, o sea, con una bomba de infusión donde pues, no te permita, no accidentalmente, que se te vaya toda la solución. Me imagino que igual para la periférica, la NPT periférica tendría que iniciarse por un método controlado, una bomba de infusión. Pero ¿qué pasaría si se fuera la NPT periférica accidentalmente más rápido de las 24 horas en las que estaba más o menos programada? Ya dijo, complicaciones mecánicas. No, sí, flebitis y todo lo demás, pero en cuanto a las mismas complicaciones por la sobrecarga quizá de electrolitos y Me lo demás. pasó en el hospital privado que la enfermera se equivocó en ver que, no sé, creo que tenía como 70 o así por hora, le puso 700. Entonces teníamos un paciente que estaba medio locochón, yo repito, me habló porque estaba bloqueado. Y pues vimos la bolsa vacía, se le fue como en 3 horas más o menos toda la bolsa. Entonces pues le tomamos exámenes, óptico, tal hormonal y todo, medio no quedó, pero a las horas fue recuperando su insulina para controlar y todo. Y
pues le decía yo, fue como si lo hubiera llevado al cirlón y lo sentó ahí junto a los Sí. postres. Y porque el paciente fue lo que hizo. De hecho, muchas de las complicaciones son por Afortunadamente el sobrealimentación. paciente pues, no tuvo ninguna repercusión neurológica, las horas ya Arritmias, estaban nada de recuperación. toxicidad. Pues es que los electrolitos en realidad no están tan elevados porque el potasio 1 por kilo a Sí, 12,6. son de mantenimiento, no son tan profundos, ya va el Y potasio, el tienes cuidado, magnesio, y la glucosa, la insulina a punto 1, luego punto 15, luego punto 2, pues que tampoco está. Nada más es para ayudar ahí a la tasa metabólica de la glucosa. Y lo que también es importante en la nutrición, porque si ha pasado que se la pone en la lateral por el vía lateral. Ese sí es más grave. Ese es más grave. Y aquí ha pasado. Por eso cuando indican dieta, yo les digo, póngale por dónde. Claro, dieta polimérica 40 mililitros. ¿Por dónde? Por zona nasogástrica, porque si me demandan, van a decir, ¿por qué no le pusiste la vía? Y así cosas tan sencillas. Han pasado aquí. Pues sí, entonces tienes que poner dieta por sonda nasogástrica o gástrica, porque también lo pueden pasar por el catéter central. Aquí tenemos enfermeras especialistas, hijos, pero no siempre, a lo mejor que tal que te mandan una general. Sobre todo, por ejemplo, aquí en días festivos tenemos enfermeras de la Sí, eso. Los frijoles. Yo nada más me quedé con la duda de la farina, ¿dónde sacaste esa dosis? Porque no pusiste ahí, ¿de dónde? Yo lo que yo me sabía era Un mililitro. de un mililitro Una unidad por mililitro. Una unidad por mililitro. Yo estaba viendo así de cosas de pediatría, utilizan desde 0.5, 1 mililitro, y comparaban con diferentes dosis porque también la heparina dice que causa inestabilidad lipídica, pues. Entonces, pues ahí como que está incluso hasta controversial el uso de la heparina y la dosis. Y se me hace una dosis muy alta, 6.000 unidades para 2.000 mililitros que ya vas a pasar, es casi 3 unidades por mililitro. Entonces, ¿por de dónde lo vi? Como yo no dominaba el tema, me puse a ver y no Pues sí, pero pues hay que buscar como que diferentes fuentes, pues. A lo mejor tu fuente decía esa, pero pues hay que revisar más. Ahorita yo en lo que yo estoy hablando, estoy como 2, 3 referencias, y dicen 0.5 a una unidad por mililitro. Lo más que decían en un estudio que estaban comparando diferentes dosis de farina eran 5 unidades por mililitro. Y hablaba ese de inestabilidad de la mezcla o de farina también. Y si lo buscas, pues también lo vas a hallar. Como dice el doctor Gutiérrez, las guías te orientan, pero pues cada paciente es individual. Ya nos decía Abiud con sus valoraciones de riesgo, tienes que individualizar el manejo dependiendo de los requerimientos de tu paciente. De la dosis de insulina también. Luego las pacientes hacen descontrol metabólico severo y están con requerimiento de infusiones de insulina. Y luego pues nos da tentación de ponerle todo ese requerimiento en la nutrición parenteral. Ya tú dijiste tú que no hay un límite, pues, ¿sí? Porque los pacientes, así como hacen hiperglucemia, se quita el estímulo que está provocándole el desequilibrio, el trauma, la infección, lo que sea, y empiezan a disminuir sus requerimientos de insulina. Si tú ya le dejaste pues ahí las 100 unidades de insulina en el NPT, pues al rato va a estar haciendo hipoglucemia. Entonces, pues dejas insulina basal hasta ese límite que tú dijiste de 0.2, dijiste, por gramo de glucosa. Y ya el resto, pues tú lo manejas pues, con bomba de infusión, insulina subcutánea o como tú puedas, pero ya independiente de la infusión de la NPT. Y cuando todavía estaba el centro de mezclas aquí, nosotros nos tocaba ir a programarlas, cada rato nos hablaban, no era infrecuente. Su mezcla está inestable, doctor. Entonces ahí tenías que andar viendo qué electrolitos quitar para quitarle la inestabilidad. A veces ya lo más fácil, como está aquí en la terapia, era pues, ¿sabe qué? Déjemelo sin calcio, sin magnesio, y yo aquí mejor yo se lo repongo. Porque luego salen las mezclas inestables.
porque son muchos componentes, pues, son muchos componentes que pueden provocar inestabilidad en la mezcla. Sí, una batalla, ¿no? Pues recibiendo llamadas a cada rato del centro de mezclas. De hecho, también se me hizo rara la combinación que pusiste de magnesio con fosfato, porque en teoría no se puede mezclar. No sé si en la nutrición, porque es tantísimo, pues se puede mezclar, pero si tú mezclas, se precipita. Ajá, sí, también. Lo que he visto, porque aquí en este preparado sí se Con el calcio, perdón, con el calcio que se precipita el fosfato. De hecho, con la solución Harman, si tú le pones sulfato de potasio, no estás diciendo la memoria, se está precipitando. O sea, me ha tocado, pues, en solución Harman con fosfato y se precipita. ¿Y es solución Harman? Imagínate una que tiene tantas componentes. Y yo que están construyendo un centro de mezclas aquí, ¿verdad? Ahí para el estacionamiento. No sé si era para nutrición o para medicamentos. Yo creo que va a ser para medicamentos, porque para nutrición se supone que aumentaron los requisitos, por eso quitaron el de aquí. No había ningún lugar que cumpliera. No calificábamos. Fíjate, nosotros estaba yo en el R1 en Monterrey, subíamos a un cuartito así como un cubículo de aquí de trabajo social y ahí preparábamos la nutrición sin campana ni nada, nos llevamos todo, nos llevamos la bolsa, soluciones glucosadas, todo en una, sí, eso sí, en una cubeta con antiséptico y ya nos vestíamos y bajábamos todo, sin nada, así despreparamos. Y no me acuerdo que le haya pasado Y jalaban. No daban como un seis, ¿no? Una salita de qué. Y jalaba. Sí, era nuestro centro de mezclas. Harry Potter. Estaba difícil, ¿eh? Mucho detalle.